Bueno, Carlos Chiotoni, bienvenido a BCR News. Bueno, muchas gracias por la invitación. Reunión en la Bolsa con el nuevo presidente. Bueno, ¿cuáles fueron más o menos los temas abordados? Bueno, la verdad que la actualidad que está pasando el país y la situación climática, un aspecto muy que nos tiene abocados desde hace mucho tiempo tanto a la Bolsa como a las entidades, la hidrovía, la situación que tiene la bajante que ha tenido el río, que es muy importante, y todos los aspectos que están, tanto incendios, sequías, que están afectando lamentablemente los pronósticos de producción y que en algunos casos arroja datos que hacen prever que va a haber una drástica disminución de rendimiento. ¿Cómo están trabajando para ir tratando de paliar esta situación con el gobierno, con la federación en particular, para bueno, todo lo que pueda surgir de la falta de producción se pueda paliar en la cuestión financiera, ¿no? Que muchas veces afecta a los productores? Sí. Nosotros estamos muy preocupados con respecto a que es tanta la necesidad y es tanta la presión impositiva que hay sobre el sector productivo que deja una rentabilidad muy escasa en los momentos normales, y en los momentos anormales como estos, cualquier tipo de asistencia es insuficiente. Más si tenemos en cuenta de que venimos de 500 millones de fondeo para la emergencia, a nivel nacional es obviamente que irrisorio, pero así se actualice y se lleve a los 12.500 que por ahí se preveía que iban a existir, se torna insuficiente y que creo que debemos ir buscando otras herramientas que le den mucho más certeza, más garantías al productor, y que va por la línea de los seguros, un seguro integral que observe aspectos de multirriesgo y que le dé esa garantía de una actividad que es a cielo abierto y que lamentablemente se debe invertir año a año muy mucho y que tenemos estos aspectos que no contribuyen, que antes, cuando no existían retenciones, por ejemplo, era mucho más fácil que ese productor fuera teniendo un colchón económico como para soportar este desfasaje productivo, cosa que hoy no lo tiene, y menos si hablamos de que representa Federación Agraria, el de menor escala, el pequeño y mediano, y que lamentablemente hoy entendemos de que va a tener una afectación muy fuerte, hablando de zonas, digamos, zonas núcleo muy importantes de pampa húmeda, en donde la sequía hoy está jugando, vuelve a reflotar después de unas vacaciones cortas de humedad, vuelve a reflotar la sequía y lamentablemente ya a la de primera la afectó y a la de segunda la está afectando seriamente. Otro de los problemas también que usted me dirá qué magnitud tiene es la falta de crédito accesible, ¿no? Sí, sinceramente hay líneas que obviamente se gestionan y se toman por gente que tiene las condiciones, porque claramente el gobierno, los bancos no le prestan a quien no rinde las condiciones, y lamentablemente tenemos gran parte de la producción en ese sector que nos rinde las condiciones, entonces por ende no tiene financiamiento, y necesitamos que haya ahí es donde sí el Estado tiene que tener una participación virtuosa, dando los soportes de garantías y todas estas cuestiones para que se pueda llegar al financiamiento como corresponde y con el plazo prudencial para que puedan sortear el proceso de bache productivo y que lo vayan reacomodando de acuerdo a los años venideros. Esto yo creo que es importantísimo y se va concatenando con una situación que tiene el agro de desventajas, de falta de infraestructura, de falta de conectividad, con un flagelo que en estos últimos tiempos se está tornando muy fuerte, que es la inseguridad. Claro. Lo consulto y ya le he hecho la pregunta a otros actores de la cadena.
Digamos, Argentina viene clavado con una cantidad de toneladas y de cabezas desde hace cerca de 20 años. Eso ya hoy, visto a la distancia, tenemos que hablar de que son políticas públicas que no están incentivando la producción, digamos. Porque el productor, cuando tiene algún incentivo, va, invierte y eso genera un aumento. ¿Ustedes qué piensan como organización que está fallando para que no haya incentivos en la cadena para aumentar esta producción tan necesaria en una Argentina deficitaria, ¿no? A ver, en ganadería no es que nos hemos clavado. Lamentablemente tuvimos un bache productivo desde el cierre de exportaciones en 2006, donde nos generó casi 12 millones de cabezas de pérdida de ganado. Recomponerlo y estar tomando otra vez la curvatura no es menor. Si no hubiese existido, creo que estaríamos arriba de los 60 millones y eso sería mucho más importante. Pero sí, claramente tiene que haber certidumbre hacia dónde vamos, en búsqueda del mundo, en búsqueda de que no nos supere Uruguay, o en búsqueda de un estancamiento y un retroceso como ya sucedió. El productor invierte cuando ve claridad de inserción y claridad de rentabilidad, si no es muy difícil que lo haga. Entonces lo que necesitamos claramente es certidumbre, los estímulos financieros que estuvimos hablando y condiciones que, por ejemplo, la presión tributaria o la presión vía DEX que está teniendo la producción no se puede sostener y entonces hay retrocesos porque el productor sabe producir, pero detrás de esa producción busca tener un poco de rentabilidad para continuar y si entra en pérdida la puede porfiar un par de años y después desacelera para no generar la salida del circuito. Y en economías regionales tenemos una falta de atención y de entendimiento de muchos gobiernos y que está la clave no económica, pero sí la de generación de empleo y que ahí hay que dar un fuerte estímulo para que haya producción, restablecer en muchos la producción para dar el valor agregado que corresponde y la generación de divisas y ese equilibrio que tiene que tener la Argentina, que entendemos nosotros que tiene que haber subsidios puntuales, asistencias puntuales para reactivar y no esta asistencia indefinida hacia gente que lamentablemente no tiene trabajo ni tiene expectativa de que lo vaya a tener y que ahí debería estar enfocados los cañones en restablecer la caña de pescar y no de dar pescado que día a día hay que volver a asistir. Se marcó una clara diferencia en 2008 con el tema de la 125 y hoy el campo no volvió a poder retomar, por lo menos esto es mi opinión, esa agenda de debate de estas políticas, digamos, en los grandes medios y en la discusión pública. ¿Por qué nosotros hoy estamos con una presión tributaria tal que no nos permite crecer y al no poder crecer tampoco hay generación de riquezas? ¿Cómo cree que hay que modificar la comunicación del sector como para que poder empezar ya a estar en la agenda de temas reales de la Argentina? Creo que eso ha sido un déficit por falta de capacidad quizás de nuestro sector y algunas inducciones desde la política a generar ese antagonismo entre la gente del campo y la gente de la ciudad, que no debe existir. Debe haber una sinergia entre la riqueza que genera el campo y todos los derrames o la multiplicación de empleo hacia la ciudad, y en conjunto que sea una mejora sustantiva para todos. Yo creo que ahí es donde nos ha faltado la capacidad y que estamos intentando de encontrarla. Y en un año como este es muy importante porque se supone que al no ser electoral debe ser de trabajo, y al tener un equilibrio dentro de las legislaturas se supone que los debates van a ser mucho más para arribar a un consenso, y que ahí es donde debemos instalar nosotros por ahí situaciones que vienen demandadas desde hace mucho tiempo, donde nosotros decimos las retenciones se deben ir retirando en
entendemos que no se pueden retirar drásticamente porque no hay ni este ni otro gobierno que venga que resista no tener. Pero sí debemos tener el ingenio, porque la capacidad de ingenio creo que se ha acotado, porque es más fácil sacarle el que venía produciendo y distribuir con el que no tiene trabajo. Y creo que debemos ser más ingeniosos, dejar de sacarle el que produce porque cada vez va a producir menos y dejar de dar subsidios porque esa gente va a tener trabajo. Me parece que es mucho más fácil. Nosotros estamos pidiendo de que las retenciones se retiren desde abajo, desde las primeras toneladas de producción, para que le den la posibilidad de que se puedan desarrollar los pequeños y el mediano y el grande, toda la actividad en conjunto, y que con un programa se llegue a retenciones cero en algún momento y que sean reemplazadas por otro tipo de impuestos mucho más equitativos como el impuesto a las ganancias y que va sobre la renta y no sobre la producción.